Hola, Zairán. Buenos días. Hola, Iris. Buenos Hola, días. Juan. Hola, Luis. Buen día, Iris. Hola, hola. Oh, buen día, Guillermo. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar, que ya somos bastantes. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Recuerden después tener apagaditos los micrófonos, así no entorpecemos el sonido de quien está hablando. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh. 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 Buen día, Zairán a todos. Vamos a continuar con la lectura del texto sagrado del Bhagavad Gita, capítulo 18, el último capítulo, que ya nos queda poquito. Hoy vamos a leer desde el versículo 50, bajo el subtítulo Cómo alcanzar la perfección, y creo que hasta el 56, porque todo este relato termina en el verso 62, pero es mucho, así que lo vamos a dividir en dos partes. Pero obviamente tiene mucha relación todo el contenido, pero lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a leer del 50 al 56. ¿Cómo alcanzar la perfección? Y dice Krishna: aprende de mí entonces, amigo mío, cuáles son en síntesis las cualidades que llevan al yogi amante a ser uno conmigo, con Brahman, la deidad. No hay logro más alto en esta vida. Cultiva la pureza del intelecto, libera tu mente y tu corazón de toda ilusión, domínate a ti mismo, entrega tu ego, somete tus sentidos con firme voluntad, abandona los objetos de los sentidos, deja de lado las preferencias y rechazos que tanto te abruman, busca la soledad, come poco, lleva una vida sencilla, confía en ti mismo, frena tus pensamientos, palabras y actos. Actúa en forma desapegada, impersonal. Dedícate siempre a la concentración, la contemplación y la meditación en la deidad. Arroja de ti el egocentrismo, la violencia, la arrogancia, el deseo, la ira y el apego. Da la espalda a las posesiones y los lujos. Sé dueño de muy poco y despréndete de tu sentido de lo mío. Vive en paz contigo mismo y con todos los demás. Ingresa en el estado supremo de unidad conmigo, pues yo soy la verdad, la conciencia y la bienaventuranza. Así, unido a mí, con tu mente y tu corazón serenos, sin anhelar ni apenarte por nada ni nadie, acepta por igual a todos y sírveme en toda criatura viviente. Ámame por encima de todo. Ten bien en claro la decisiva importancia del amor. Amar es conocerme. El propio acto de amar es la experiencia de conocerme, porque yo soy amor, Arjuna. Amar es conocer mi naturaleza más íntima, la verdad que yo soy. Mediante este conocimiento profundo y sagrado, tendrás acceso a mí y te volverás uno con mi ser. Amar es conocer a Dios. Quien conoce profundamente a Dios, se vuelve Dios mismo. No renuncies a la acción, pero encausa el sentido de tu hacer. Aunque participes en las acciones mundanas, sé un instrumento de lo divino. Cuando alguien se entrega, no le pesa su trabajo. Si te concentras plenamente en mí, vendrás a mi hogar en la eternidad. Zairán, acá vamos a hacer un corte y sigue. Es hermosísimo todo esto. Vamos a volver a leer versículo 50 al 56.
¿Cómo alcanzar la perfección? Dice Krishna. Aprende de mí entonces, amigo mío, cuáles son en síntesis las cualidades que llevan al yogi amante a ser uno conmigo, con Brahman, la deidad. No hay logro más alto en esta vida. Cultiva la pureza del intelecto. Libera tu mente y tu corazón de toda ilusión. Domínate a ti mismo. Entrega tu ego. Somete tus sentidos con firme voluntad. Abandona los objetos de los sentidos. Deja de lado las preferencias y rechazos que tanto te abruman. Busca la soledad. Come poco. Lleva una vida sencilla. Confía en ti mismo. Frena tus pensamientos, palabras y actos. Actúa en forma desapegada, impersonal. Dedícate siempre a la concentración, la contemplación y la meditación en la deidad. Arroja de ti el egocentrismo, la violencia, la arrogancia, el deseo, la ira y el apego. Da la espalda a las posesiones y los lujos. Sé dueño de muy poco y despréndete de tu sentido de lo mío. Vive en paz contigo mismo y con todos los demás. Ingresa en el estado supremo de unidad conmigo, pues yo soy la verdad, la conciencia y la bienaventuranza. Así, unido a mí, con tu mente y tu corazón serenos, sin anhelar ni apenarte por nada ni nadie, acepta por igual a todos y sírveme en toda criatura viviente. Ámame por encima de todo. Ten bien en claro la decisiva importancia del amor. Amar es conocerme. El propio acto de amar es la experiencia de conocerme. Porque yo soy amor, Arjuna. Amar es conocer mi naturaleza más íntima, la verdad que yo soy. Mediante este conocimiento profundo y sagrado tendrás acceso a mí y te volverás uno con mi ser. Amar es conocer a Dios. Quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. No renuncies a la acción, pero encausa el sentido de tu hacer. Aunque participes en las acciones mundanas, sé un instrumento de lo divino. Cuando alguien se entrega, no le pesa su trabajo. Si te concentras plenamente en mí, vendrás a mi hogar en la eternidad. Qué hermoso, y sigue, tan hermoso como tan difícil muchas cosas. Albina, Zairán, adelante. Sairán, hermanitos, sairán a todos. Bueno. En el Shloka 50, cuando dice, no hay logro más alto en esta vida que ser uno con Brahman. Y sí, porque una vez que logramos eso no hay absolutamente más nada. Y debe ser la experiencia más maravillosa que uno pueda llegar a obtener. Cultiva la pureza del intelecto, libera tu mente y tu corazón de toda ilusión. Esto me tocó muy de cerca porque lo vengo practicando desde hace mucho tiempo, muchos años diría. Desde que comprendí, gracias al yoga vasista, que todo es ilusión, que todo es maya. Y también lo dice Baba y lo repite en muchísimos mensajes. Y es todo un trabajo comprender que todo lo que nos rodea es maya. Cultivar la pureza del intelecto no me costó tanto, porque
he llegado a dominar un poco la mente, mi mente, y tener los pensamientos puros no me ha costado prácticamente. Pero sí liberarme de toda ilusión, de saber que cuando algo pasa, ¿no es cierto?, es transitorio y es parte de este plano ilusorio. Y me hace recordar una vez que salíamos del centro Sai, Horacio, cuando estábamos grabando el Yoga Vasista, y salimos y a tu auto se lo había llevado la grúa, ¿te acuerdas? Me hiciste acordar, son las cosas feas, me olvido. No, pero ¿sabes por qué me acuerdo? Porque habíamos tratado el tema de que todo era ilusión. Sí. Y Nos dio cuando risa, nos nos dio vimos el risa. auto, Sí. dijimos, todo es ilusión, Nos dio todo es risa. maya. Pero tuviste que salir corriendo para rescatar tu auto. Es decir, en este mundo de ilusión, no se trata solo de observar y pensar que todo es ilusión, sino que también debemos actuar en esta ilusión. Por eso recordaba eso, porque es parte de esta existencia humana. Y el avatar toma un cuerpo físico justamente para venir a esta ilusión, para enseñarnos a nosotros salir de ella. Es decir, en este mundo, en esta creación ilusoria, en esta maya, también se encargó de hacer escuelas y hospitales, lo cual uno debe accionar sabiendo que todo es ilusión, pero que es parte y que somos parte de esta ilusión. Y esto me llevó años, como dije recién, llegar a, primero, pensarlo, luego experienciarlo, que es lo más importante, ya cuando nada, a ver cómo decirlo, cuando nada de esta ilusión llegue a afectarme. Domínate a ti mismo y entrega a tu ego. Bueno, se habló mucho ya del ego y lo reconocemos, yo al mío me lo reconozco, se lo tengo ahí lo tengo. Deja de lado las preferencias y rechazos. Y eso también es difícil en este mundo ilusorio. Dejar de lado las preferencias y los rechazos. Y también es todo un trabajo, pero es un todo. No es que empezamos por una cosa, como pensaba hace muchos años atrás, que igual me sirvió cuando me dediqué a aplacar mi ego, me sirvió porque ahí está. Pero dejar de lado las preferencias, qué difícil. Las preferencias que tienen que ver con el apego, que también se ha tratado bastante. Busca la soledad. Toda la vida, ahí voy a ser referencial, me ha gustado la soledad. Se ve que lo traía de vidas pasadas, pero que no era lo mío en esto. Eso era lo que a mi ego le gustaba, la soledad. Y Baba me dio la oportunidad de experimentarla por última vez, cuando en el año 86 fui a verlo. En la hora de los vayan de la tarde me iba al árbol de la meditación
No había nadie, absolutamente. Y me ponía bajo el árbol a meditar, escuchando, sin escuchar, los vallas. Era un momento de paz sublime. Lo disfruté tanto, tanto. Y fue lo último, porque creí que toda mi vida iba a ser así. Desde allí fue toda una vorágine hasta el día de hoy. Pero ¿qué me enseñó todo eso? Es muy difícil que esté sola, pero sí estoy sola con mi mente, aun cuando esté en el tumulto de personas o en una fiesta o en lo que sea, mi mente está en paz. Mi mente está en soledad. Mi cuerpo está en ese lugar. Mi cuerpo. Pero la mente está en absoluta paz y mis ojos observan sin ver, sin juzgar. Solo observan. Y eso fue todo. Miren que les estoy hablando del año 86, cuando fue la última vez que experiencié la paz absoluta. Y fueron muchísimos años de mucho trabajo en la familia, con la salud de Ernesto, de mis padres, de Nocancani, de todo, de Ernesto, ¿no es cierto?, que escribía sus libros. Todo eso me fue enseñando que la soledad es mental. Y lo aprendí por suerte, gracias a Baba, su gracia, gracias a su gracia. Y actuar en forma desapegada, impersonal. Eso también es difícil, muy difícil. Pero también es posible, puesto que si lo dice el Gita, lo dice Baba, lo dice Vasista, es porque es posible para cada uno de nosotros, para cada uno. Y vamos a poder experienciar en todo momento concentración, contemplación y meditación en la deidad. Cuando sabemos que todo es ilusión y que toda esa ilusión también es Brahman. Entonces es una continua meditación. Y les puedo asegurar que lo máximo que a uno le puede pasar como ser individual, aun cuando falta muchísimo, porque todavía en este camino espiritual, por lo menos a mí, me falta un largo trecho. Todavía falta un largo trecho, que es llegar a esa unidad, a experienciar esa unidad. Y voy a dejar aquí, porque en los otros párrafos hay cosas también sumamente reveladoras, aun cuando las conozcamos, e importantes. Y los voy a escuchar, hermanitos, porque realmente aprendo mucho con ustedes y me hacen recordar muchas cosas también que por allí las tengo olvidadas. Sairán, hermanitos, y va a ser un placer escuchar a cada uno. Gracias, Albina, qué lindo, muchas gracias. José Alberto, adelante, José Alberto. Zairán. Qué disciplinado que sos, Horacio. Lo dijiste la semana pasada y te acordaste. Qué bárbaro. Bueno, sí, la verdad como realmente es un tema hermoso, ¿no? Y
Y bueno, tiene que ver mucho con la disciplina, con la mirada que tenemos sobre la vida, sobre la fe en Dios, como justamente lo dice Krishna, ¿no? Domínate a ti mismo, aprende de mí, amigo mío, a ser uno conmigo, ¿no? Eso por un lado, o sea, bueno, desarrollando todas las mejores actitudes del ser humano, ¿no es cierto? El amor especialmente, que es lo más elevado. A través del amor, ¿qué no se puede lograr? También lo relacioné con la austeridad, ¿no? La austeridad es, diríamos, es un tema así que nos da mucha claridad al respecto, porque es todo aquello, en un mensaje de Baba lo dice, la verdadera austeridad es todo aquello que nosotros podemos considerar bueno para nosotros, que nos hace bien, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir felices, contentos, llenos de amor. Esa es la verdadera austeridad. Es decir, estar cómodo con este instrumento cuerpo-mente, y a través de él poder expresar toda la esencia de Dios mismo. Pero para ello debemos hacer la conexión con esa esencia, con lo profundo. En un mensaje Baba dice, Dios está en todas partes, tiene boca, brazos, piernas. Sería una locura buscarlo, porque está a donde miremos está. Y bueno, es algo que está muy claro, ¿no es cierto? Es ver al otro, es ver al otro como Dios, y al ver al otro también sentirse reflejado uno, ¿no? Es decir, a través de la austeridad nosotros debemos, a través de la austeridad podemos purificar todas nuestras falencias, todo aquello, todas las impurezas, ¿no es cierto? Sacar las manchas, todo aquello que molesta. Y de esa forma es como podemos encontrar la verdadera esencia. Lo que se necesita es lograr fácilmente la tranquilidad de la mente, reduciendo las necesidades del cuerpo y llevando una vida simple, buscando lo esencial, siempre buscando lo esencial. Y eso yo creo que nos lleva a esa conexión, a esa profundidad. Bueno, es lo que me surgió. Qué lindo, José Alberto. Muchas gracias. Jorge, adelante, Jorge. Zaira, bueno, realmente es muy difícil esto. Veo que realmente, como decía el título, cómo alcanzar la perfección, habría que hacer todo esto, o creo que algunas cosas sería suficiente como para alcanzar la perfección. La duda que tenía era que frenar las acciones y por otro lado buscar la soledad. Y si estábamos en soledad y frenamos las acciones, ¿cómo podíamos expresar el amor? Pero bueno, gracias a Dios, Albina con la introducción ya me lo aclaró, que soledad no significa vivir solo, que es un estado mental. Así que ese punto ya me lo aclaró Albina. Y también no renuncia a la acción, pero por otro lado plantea frenar las acciones. Ese es un tema que tengo que meditar para poder entenderlo.
me quedo con lo de concentración, contemplación y meditación, es decir, fijar la mente en uno para poder después fijarla en muchos, para poder después entender que todo es Dios. Creo que si logramos eso, es como que lo demás va a ir venir solo por añadidura. Así que bueno, me quedo como tarea concentrarme en esa parte nada más. Lo demás es realmente muy, muy difícil. Zaira. O vendrá por añadidura, ¿no? Exactamente, exactamente. Zaira. Con una sola cosita que tengamos de tarea, me parece que, por lo menos en mi caso, ya tengo bastante. Sí, sí. Gracias, Jorge. Zairán. Marco Erice, adelante, Marcos. Horacio, Bájate el microfonito, Marco. A ver, ¿se escucha ahí? a ver. ¿Se escucha? Mejor. Ok. Me gustaría hacer alusión a dos slokas y luego leer algo de Swami, porque el tema a veces genera muchas interpretaciones, que es el tema ilusión o maya. Los slokas serían el 51 y el 56. Dice, libera tu mente y tu corazón de toda ilusión. Acá en el original tiene que ver con maya. Y el 56 dice, no renuncies a la acción, pero encausa el sentido de tu deber. Swami, en uno de sus discursos, dice, el Gita ha mostrado que el secreto de la vida humana es el emprender el camino del Dharma y que el deber de cada ser humano es el de reconocer y recorrer este camino. Resulta imposible pretender sostener el cuerpo gracias a la abstención de toda acción. Ya ha mostrado el Gita que el secreto de la vida humana reside en la acción. Por ello, tanto cualquier ser humano común como cualquier sadhaka deberán ingresar al campo de la acción. Pero las acciones que se lleven a cabo deberán ser acciones sagradas. Deberán ser conformes al principio del Dharma. Se deben desarrollar acciones como para que lleguen a ser acciones útiles para otros. Se deben llevar a cabo acciones ideales y deben ser practicadas sin ningún motivo egoísta. Solo así las acciones serán de naturaleza sádvica. Y una vez que lleguen a serlo, pueden ser clasificadas como nishkama karma. Ninguna persona común es capaz de realizar acciones completamente libres de deseos. Se deben orientar tanto las acciones como los deseos hacia el propósito de buscar y experienciar al Señor. Cuando esta orientación sagrada deviene la base de todas las acciones, este karma revela entonces el Anashakti. El Anashakti viene a ser, bueno, hay una explicación que voy a desarrollar ahora. El Anashakti Yoga es el nivel de acción, el más elevado, que conduce directamente a la Maya. Pero aquí viene, digamos, el segundo punto, que Swami habla de liberarte de toda ilusión, que es Maya. Pero el juego de Maya, la ilusión, se implicará en todo el proceso. Hay dos Shaktis poderosas que configuran Maya. Una es Avarana y el otro es Vikshepa. Para estos dos, no hay forma o figura en particular que asignarles. Veamos si podemos entender estas dos importantes características de Maya. Consideremos a Avarana en primer lugar. Avarana se refiere a aquello que vela o encubre. ¿Cómo recubre? ¿Con qué recubre? ¿Cómo podemos develar esto que está encubierto? Si en sí mismo no tiene forma, ¿por medio de qué recubre? ¿Cómo puede ser removido? Todo esto es inexplicable. Representa la naturaleza misma de Maya. Una cuerda está tirada en el camino. En la oscuridad somos engañados por la idea de que se trata de una serpiente. ¿Qué es lo que ha recubierto la cuerda? Súbitamente nos embarga el temor
porque imaginamos ver allí una serpiente. De modo que en nuestra mente la cuerda ha sido recubierta por la serpiente y nos asustamos. ¿Está allí la serpiente? No, no existe tal serpiente. Entonces, ¿cómo puede estar cubierta la cuerda con algo que no existe? Esto es lo que significa la ilusión engañosa. ¿Bajo qué circunstancias ejerce su influencia en nosotros esta ilusión engañosa? Cuando reina la oscuridad o la penumbra, es entonces que podemos tener esta sensación, ya sea que una serpiente sea superpuesta a la cuerda o que la ilusión sea superpuesta a nosotros. Sin embargo, en verdad, no hay serpiente alguna que se haya superpuesto a la cuerda, sino que la ilusión ha nublado la mente del hombre y velado la claridad de su percepción. Esta ilusión es Maya. En cuanto alumbran el área con una linterna, se dan cuenta que no hay ninguna serpiente allí, que no ha sido sino una cuerda. De modo que en la luz desaparece la ilusión y se ve solo al objeto real. Aquello que existe, existe siempre, nunca deja de existir, permanece invariable para siempre. No puede haber cambio alguno en su existencia, solo la ilusión que lo encubre es lo que va y viene. La forma que la ilusión asume en la mente es vikshepa. En el caso de que hablamos, era la serpiente. En otro momento podrá ser otra cosa. Los estados de ánimo, los dolores y los placeres son como los parientes. Van y vienen. Los parientes vienen de visita, pero no se quedan permanentemente. De igual manera, Maya viene y va como ilusión entre los seres humanos. La ilusión en la mente con la cual Maya recubre la cuerda y la esconde a nuestros ojos es Avarana, el poder que vela. La ilusión que ha sido proyectada por la mente sobre la cuerda es Vikshepa, el poder de la proyección. Con la ayuda de la luz, vemos la cuerda como cuerda y la serpiente se desvanece. Ello nos muestra que estos dos aspectos de Maya han aparecido con la oscuridad y desaparecido con la luz. Estas dos Shaktis, estas dos poderosas fuerzas, el poder que vela y el poder que proyecta, o sea, Avarana y Viksheka, pueden ambos aparecer y desaparecer al mismo tiempo o pueden aparecer y desaparecer en momentos diferentes. El poder que vela y el poder que proyecta pueden aparecer y desaparecer al mismo tiempo, pero como ocurre en el estado de sueño profundo en el que solo actúa el poder que vela, pueden aparecer y desaparecer en momentos diferentes. Maya es inexplicable, no tiene comienzo, pero puede cesar definitivamente. Cuando la luz de la sabiduría brilla sobre Maya, esta desaparece. Y entonces la realidad una e invariable, Brahman, se revela. Al enseñarle esta gran sabiduría, Krishna pudo liberar a Arjuna de la ilusión engañosa y lo hizo resplandecer con autorrefulgencia. Om Sri Sai Ram. Qué lindo, Marco. ¿Qué discurso es? ¿De qué libro los trajiste? Si nos ayudás a los que quieran anotarlo. Sí, cómo no. Ya te lo digo. Es el discurso... Ahí está. Un segundo. El discurso 33 de los 34 capítulos, de los 34 discursos sobre 2 capítulos del Bhagavad Gita. Del capítulo 12. En saibabadice.org está, ¿no? Sí, está. Son los 34 discursos del 16 de agosto al 13 de septiembre de 1986. Perdón, del 4 de agosto al 3 de septiembre. saibabadice.org, ahí lo encuentran.
Qué lindo aporte, Marcos. Muchísimas gracias, Sairam. Sebastián, adelante, Seba. Zaira, buen día a todos. La verdad que impresionante el texto. Parece como que vamos llegando cada vez más al final del libro y los contenidos que van surgiendo son como néctar. Va, en lo personal, cada párrafo de esto daría para profundizar muchísimo. En algunos párrafos se me produce como esta cuestión cuando dice busquen la soledad, y al mismo tiempo me acuerdo de un mensaje de Swami en el Gita que dice no anhelen ser como búfalos solitarios, digamos. A veces los mensajes de Swami, como nos dice Marcos, son referenciales, son desde el punto de vista que los estamos analizando y nos llega un mensaje para un momento que estamos necesitando. A mí, por ejemplo, el no anhelen ser como búfalo solitario me llegó en un momento que decía, bueno, no voy a estar más en pareja, no voy a estar más en... Y como eso me dice, no, espérate. No era eso lo que... no, y este mensaje nos dice, busquemos la soledad, porque a veces en ese compartir también necesitamos ese espacio de ir hacia adentro y sobre todo revisar internamente qué es lo que representa para nosotros cada momento en la vida, qué vamos a dar de nosotros en ese momento. Porque si estamos ahí bien conectados en nuestro corazón con Dios, es como que Swami nos va dando la justa medida de cada cosa. Hacía poquito estaba dando vuelta un mensaje donde había una persona que la chocaban y venía con una taza de café y le vuelca el café sobre la persona que lo choca, ¿no? Entonces dice, bueno, esa persona volcó ese café porque era lo que tenía consigo, digamos, ¿no? Nosotros cuando la vida nos choca a veces, sin querer queriendo, digamos, derramamos de eso que tenemos adentro, de eso que estamos atendiendo y cuidando. Y ahí revisar bien qué es lo que estamos teniendo. Estamos siendo cuidadosos cuando Swami nos hace reflexionar sobre este tema en el número 53 que dice, arroja de ti el egocentrismo, la violencia, la arrogancia, el deseo, la ira y el apego. Da la espalda a las posesiones y los lujos, sé dueño de muy poco y despréndete tu sentido de lo mío. Vive en paz contigo mismo y con todos los demás. Ingresa en el estado supremo de unidad conmigo, pues yo soy la verdad, la conciencia y la bienaventuranza. Este tema de estar atentos, digamos, cuando a veces sin querer queriendo respondemos desde la arrogancia, nos creemos que podemos tener la verdad sobre una situación y otra, y nos alejamos de todas las cosas bonitas que nos está diciendo acá, del tema de ser sencillos, de la importancia de actuar con amor, porque el amor es el que nos... Amar es conocer a Dios, como nos dice un poquito más abajo en el 55. A mí me pasa que hablar de agregar alguna anécdota a lo que sale acá descrito es un acto de arrojo porque cada palabra está justa, está excelente, o sea, sería como un... Lo único que sí rescato en esto es esto cuando Swami habla de la autoindagación, de revisarnos, cómo estamos parados frente a esto. No sé si en sánscrito se dice vichara o algo así, no me acuerdo bien, me podrá corregir Marco si es así. La importancia de estarnos auto-observando y viendo hasta qué punto estamos descubriéndonos frente a esto que Swami nos está diciendo, de ser sencillos, de ser austeros, de no estar buscando, o sea, bienes materiales efímeros que al final se roban parte de nuestra energía, nuestro tiempo y nos distraen, digamos, del propósito del viaje, por lo menos en el sentido en que nosotros lo concebimos, que lo concebimos como un viaje a cada día tener una comunión con Dios más estrecha. Y algo que me parece muy bonito y que yo muchas veces reflexiono
respecto de Albina, esto de destinar nuestra vida al servicio. Digo de Albina porque Albina toda la semana se toma este compromiso de viajar a Santa Fe para estar en Ocancán y nos manda todas esas imágenes hermosas de estar atentos, de estar al servicio de los demás, porque en ese momento siento que estamos más cerca de Dios. El patrón de Dios es siempre estar al servicio. Él nos sirve con todas las cosas, con el aire, con el sol, con la tierra, con los vínculos, con el amor de la gente. Entonces, si queremos entrar en el lenguaje de Dios y vivir esa comunión, son indispensables el amor y el servicio. Y bueno, vamos a escuchar un poquito a los hermanos. Da para hablar muchísimo, pero bueno, en algún punto uno tiene que decir, bueno, hasta acá, esto es lo que reflexiono acerca de esto. Sairam, muchas gracias. Me parece que Horacio se le trabó Sí, se frizó. la computadora. Sebastián, así parece, a lo mejor tú podrías dar el pase a alguien más. Sí, vamos a escuchar entonces a Marconi. Buen día, Marconi. Sairam. Bom dia a todos. Bom, empecé hoy un poquito más tarde. No tengo tanto a decir, tengo solo un poquito, que es que encubierta por la forma están todos los seres, pero el hombre puede aplicar Viveka cuando examina cada manifestación en la naturaleza, de que son los seres en sus reinos animales, vegetal y mineral. Cuando yo veo un elefante, puedo hacer muchas preguntas porque es tan distinto de otros seres. Hay funciones que con él que son maravillosas desde el punto de vista simbólico. El simbolismo de su cuerpo, de cada parte de ese cuerpo en relación a la espiritualidad. Cuando vemos los virus, las bacterias, los animales pequeños, también cada uno tiene su forma. Saben volar, piensan. Pensamos que no piensan, pero piensan. Saben. Sabemos que si hacemos una comparación entre un hombre y un perro o cualquier otro animal, vemos que piensan, no con tanta profundidad como nosotros, pero piensan, aman, constituyen su familia de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Eso es solo lo que tengo a decir hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marconi. Sairam. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buen día, Sairam, ¿cómo están todos? Bueno, esta lectura me llevó en principio a hacer una reflexión que no está en lo que se ha dicho específicamente, y me vino a la mente esto y en mi sentido, ¿qué fue lo que a mí me atrapó de Baba? En realidad él me atrapó porque se le dio la gana a él, que era el momento que me tenía que atrapar. Pero lo que yo sentía es que básicamente él me mostraba que en su enseñanza no había un dogma,
Entonces, nosotros desarrollamos esta maravillosa actividad de círculo de estudios, donde somos 15, 20, 30 personas que reflexionamos sobre un tema y cada uno da su punto de vista sobre el mismo texto, donde algunos lo abordan de una manera, otros lo abordan de otros, unos llegan, otros no llegan, unos les cuesta más, otros les cuesta menos, unos tienen las cosas superadas, otros menos, y eso hablo en general de ustedes y de mí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que lo maravilloso que nos está dando Baba como Krishna, que es exactamente lo mismo. Yo hace 33 años que escucho los discursos de Baba y leo todas estas cosas que se han leído hoy, de alguna manera Baba las ha abordado en infinidad de ocasiones. Y acá la condensa Krishna. Bueno, ¿por qué me quedé con Baba? Desde mi punto de vista, primero por el que él hizo, pero segundo porque yo me di cuenta de su amor, básicamente, y que dejó que yo, de alguna manera, a través de mi proceso de evolución e indagación y discernimiento, fuera controlando mi mente, mis sentidos, viendo mis partes oscuras y viendo mis partes luminosas, logrando un equilibrio en todo este proceso de cómo acercarme a Él, porque Él es el destino final, Él es el faro al cual hay que llegar, desde mi punto de vista. Entonces, todo lo que Él dice para mí, en eso sí lo tomo, pero muy, muy estricto, porque me doy cuenta que es la verdad. Ahora, cómo nosotros abordemos esa verdad, cada uno de todos nosotros la vamos a abordar distinto, porque a cada uno le pasan cosas distintas. Unos tienen que dar el tema a través de los sentidos, otro a través de la mente, otro a través de la acción, otro a través del discernimiento. O sea, cada uno tiene puntos a favor y puntos en contra, puntos más débiles y puntos menos débiles. Y todo esto, esta es la maravillosa pedagogía SAI que nos permite a nosotros abordar a un Marcos Erice con todo un intelecto que, wow, hay que seguirlo a mi querido amigo, ¿cierto? Y hay otros que tienen un abordaje ante el tema muy mentalmente y con mucha sencillez a través del ejemplo como Elvina. Cada uno va dando sus puntos de vista y eso nos va enriqueciendo a nosotros, pero nosotros estamos tomando después nuestros puntos de vista para ver cómo abordar cuál es mi debilidad, cuál es mi habilidad y cómo seguirlo. Entonces, todos estos puntos, por supuesto, yo en 33 años no soy el mismo. El hecho de que haya aparecido Baba en mi vida fue un cambio no de 180 grados, fue de 360 grados, porque en realidad yo acepto a todos por igual, y amarlo a Baba o amarlo a Krishna, que es lo mismo, es sentirme uno con él. Entonces, bueno, de alguna manera, esto es lo que quería comentar, como conceptualmente el aprendizaje que uno tiene que ir teniendo de acuerdo a todo esto que se ha leído hoy. A lo mejor me fui un poco de tema, pero quería conceptualizar la generalidad. Sairam. Sairam, Raúl, muchísimas gracias. Buen día, Juan. Te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, me quedé pensando en lo que dijo Raúl. ¿Por qué? Porque respecto al dogma. ¿Por qué? Porque esto que hemos leído hoy no es la primera vez que aparece en el Gita. Y no es como con Swami también, no es la primera vez que aparece. Toda una serie de indicaciones de lo que deberíamos hacer para fundirnos en Dios. Pero eso es la técnica Sai. Sai repetía, y en
cada oportunidad que uno lo escuchaba, se activaba, y por distintas personas, se activaba una cosa totalmente distinta probablemente. Y es en ese camino muchísimo más flexible que uno tenía que encontrar cuáles eran las cosas que estaba asimilando y cuáles todavía eran las que necesitaba para trabajar. Estos párrafos, estos locas, son de una simplicidad increíble, pero es el jugo, yo creo, ¿no? Porque es la receta, digamos, de todo lo que se ha dicho antes, en una forma mucho más clara, es decir, de tanto repetir, no es que porque de Krishna lo haya o Swami lo diga, no sean capaces de decirlo la primera vez, sino que nos han dado de a gotitas, 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 y ahora nos presentan todo el panorama en una forma mucho más estructurada, mucho más sintética. Y ahí está lo lindo de la cosa, ¿no? Es decir, son todas estas indicaciones que tendríamos que seguir para entrar en ese estado de meditación, porque en el fondo lo que se está hablando acá es la perfección obtenida a través de una meditación que nos permita actuar en el mundo sin ser del mundo. Y bueno, en el hinduismo la meditación es una cosa inmensa, con tantas técnicas, tantas cosas. Entonces tanto Swami como Krishna acá nos están dando las gotitas necesarias y prácticas para que nos pongamos en funcionamiento para ver qué es lo que tenemos que asimilar para llegar a fundirnos con ese Dios. Y el objetivo final, como bien lo dice, que es amar es conocer a Dios. Quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. Son todas declamaciones de a dónde tendríamos que llegar. Con decirlas solamente no sé cuánto lejos llegamos. El asunto es ponerlo en práctica. Y el Kurukshetra nuestro campo es el campo de acción. No podemos escaparle a esa obligación. La historia está en poner en práctica todas las enseñanzas en el campo de acción, actuando sin esperar los resultados y tratar que ese camino sea un camino de devoción al divino que también está en nosotros y tirar afuera ese divino para que se expanda y alcance a los demás. Sairam. Sairam, Juan, muchísimas gracias. Sairam. Buen día, Claudio, te escuchamos. Buen día. Primero, la sensación se me vino a la mente la palabra recalibrando, como esta cosa constante en cada vez que uno va escuchando primero el texto y después escuchando a cada uno, ¿no? Como dijo Raúl, los puntos de vista, ¿no? Por un lado, eso, que requiere de nosotros una atención continua, es un ejercicio en sí mismo. Pero a la vez me quedo también con una cosa que dijo en el escrito Marco Erice con respecto a la acción sagrada, ¿no? Como aquello que condensa justamente, o es una síntesis, como dijo Juan, de fácilmente recordable en la vida diaria, ¿no? Que es el primer deseo de que en toda acción esté la búsqueda de satisfacer a Dios. Entonces, por un lado, escuchando las distintas maneras que nuestra mente nos ofrece por ejemplo, escuchar todas los puntos de vista,
nos da también una posibilidad de ver cómo en esa acción nosotros podemos observar la dinámica de irnos hacia un lado o hacia otro, con el riesgo de parcializar la mirada que se condensa cuando uno se ubica desde el corazón y escucha todo lo que está siendo dicho como música, ¿no? Sin apegarse, sobrevolando todas las posibilidades. Y eso me parece, en lo personal, como el ejercicio digamos, de la actividad que permite adquirir la capacidad de discernir en la propia mente todo lo que está pasando alrededor. La actividad de la mente es mucha, como creo yo, al escucharme hablar en este momento. Por eso la síntesis me parece que, en mi caso personal, es lo que permite la experiencia más cercana de el deseo de Dios, ¿no? Y en cada uno tomará una forma particular. Así que bueno, con respecto a los círculos de estudio, me parece que no me parece, sino que para mí es evidente, no hay una vez en que no me sorprenda de un momento a otro de la mirada que cada uno tenemos con respecto a lo que estamos escuchando y compartiendo entre todos. Sairam. Sairam, Claudio, muchísimas gracias. Buen día, Iris. Hola, Sairam. Ay, qué texto, Dios mío. Bueno, voy a empezar por una definición que hizo Albina que me comparto totalmente, lo de que la soledad es mental. A Dios gracias que es mental, porque si no, no sé cómo podríamos navegar en estas aguas. Enseguida me llevó a lo que ha sido mi vida en años anteriores, con pareja y 8 hijos. Si la soledad no hubiera sido mental, no hubiera sobrevivido. Bueno, realmente, por un lado es un poco abrumador y por otro lado está tan claro todo lo que debemos ir tratando de conseguir para poder estar libres para amar de verdad a Dios. Me gusta, estaba haciendo como un ejercicio de que cada cosa, cómo voy con cada cosa. Y bueno, yo por lo menos estoy todavía bastante en los primeros pasos, pero son los que tenemos que dar primero. Así que bueno, no me siento abrumada, sino que me siento guiada, ¿no es cierto? Aquí estas son las cosas que hay que ir consiguiendo. Y bueno, con algunas estoy bien. Por ejemplo, buscar la soledad, comer poco, llevar una vida sencilla, confiar en uno mismo y después empezamos a ver. Frena tus pensamientos, palabras y actos. Eso lo estoy aprendiendo despacio, de a poco. Vamos mejor que hace 10 años atrás. Actúa en forma desapegada, impersonal. Me voy dando cuenta también, en unas circunstancias mejor que en otras. Dedícate siempre a la concentración, contemplación y meditación en la deidad. Yo creo que estoy
intentando comprender de qué se trata. Porque por un lado parece muy abstracto, pero por otro lado creo que es un ejercicio todo el tiempo con todo, con los objetos, con los seres que nos rodean, poder atravesar la malla y percibir que todo eso es la creación de Dios. Después, arroja de ti el egocentrismo, la violencia, la arrogancia, el deseo, la ira y el apego. Y sí, uno se da cuenta que ese es el objetivo. Y uno generalmente cree que ya fue, que ya está, pero no. Vienen y acechan y a veces uno encuentra rasgos en uno mismo de esto. Da la espalda a las posesiones y los lujos, ningún problema. Sé dueño de poco, despréndete de tu sentido de lo mío. Más o menos vamos bien por ahí. Vive en paz contigo mismo y todos los demás, bastante bien. Ingresa en el estado supremo de unidad conmigo, pues yo soy la verdad, la conciencia y la bienaventuranza. Es lo que uno quiere, uno desea. Y supongo que lentamente, por medio de todos estos estudios que realizamos, por medio de los Vedas, por medio de la devoción, se va puliendo el campo vibratorio, que es el que nos hace realmente progresar, ¿no? Bueno, la importancia decisiva del amor. Amar es conocerme, porque yo soy amor Arjuna. Palabras mayores y palabras precisas, y estamos encaminados lentamente, en mi caso, pero se va comprendiendo. Om Sai Ram. Muchas gracias, Iris. Sairam. Buen día, Andrea. ¿Te escuchamos? Hola, buen día. Bueno, dos partes. Primera, agradecida al círculo de estudio, al formato, como varios dijeron, porque por ahí se me va ocurriendo alguna duda y algún compañero la responde. O se me viene otro pensamiento y otro lo responde. La verdad que es perfecto cómo nos vamos complementando. Después, con respecto a lo leído, cuando lo leyó por primera vez Horacio, es un descubrimiento. Y cuando lo leyó por segunda vez, en mi mente iba tildando o poniendo una cruz a lo que no iba, a lo que todavía no llegué a lo que no alcancé. Y tengo más cruces que tildes, así que tengo un montón de trabajo por acá. Pero lo que más me quedó, que es lo que me anoté, es no renuncies a la acción, pero encausa el sentido de tu hacer. Sé un instrumento de lo divino. Amar es conocer a Dios. Por ahí, en ese punto es en el que estoy en este momento. Así que bueno, a seguir trabajando. Sairam. Sairam, muchísimas gracias, Andrea. Guillermo, buen día, te escuchamos. Buenos días. Me venía a la mente un párrafo que escuché que leí algunos días atrás, donde decía: la mejor profesión del mundo es conocerse a sí mismo. Y al leer el título de lo que estamos viendo hoy día, cómo alcanzar la perfección, me preguntaba: ¿es que acaso me he iniciado yo en esa profesión? Y la respuesta que obtuve fue: estoy recién dando los primeros pasos, como decía ahí recién. Y me encantó escucharla, porque yo estoy dando los primeros pasos gracias a la generosidad de Marcos y de ustedes en este círculo. Y quería compartir dos historias que están ligadas y creo que relacionadas con el tema. La entrega y la entrega del amor
a la familia y al resto de la comunidad. En un momento determinado, y por mis actividades, viajaba y estaba siempre lejos de la casa. Y mi hija me pidió con 4 meses de anticipación que asegurara acompañarla a una campeonato nacional de cheerleaders. Y bueno, con 4 meses, y me lo repetía cada cierto tiempo. Y cuando llegó el momento de salir a esa competencia, estaba en el auto con la familia y me llaman por teléfono. Me dicen, yo era el comandante de la unidad de helicópteros, me dicen, mi comandante, hubo un accidente hace 10 minutos atrás en la cordillera, alto, y aparentemente hay un desastre. Y yo pregunto, ¿quién es la tripulación de alerta? Y eran 2 muchachos muy jóvenes. Y tuve que hacerme la pregunta, ¿qué hago? ¿Acompaño a mi hija que lleva 4 meses pidiéndome esto o participo en el rescate? La tripulación no tenía las competencias para hacer ese rescate, así que dije, ok, pásenme a buscar. Y vivía al lado del hospital de la Fuerza Aérea y a los 10 minutos estaba con buzo vuelo, arriba de un helicóptero, yendo a la cordillera. Me agradecí a Dios que me diera la oportunidad de estar ahí, porque de otra manera, en vez de un accidente, hubiera habido 2 accidentes ese día, porque fue un tema muy complejo. Pero el tema, de aquí pasa la segunda historia. Cuando aterrizo de vuelta en el hospital de la Fuerza Aérea con algunas personas que habíamos rescatado en el accidente, había una gran conmoción, mucha gente. Y pregunto qué pasa. Y en la noche anterior había ocurrido un accidente muy cerquita de ahí, donde la hija de un coronel se había visto afectada. Ella venía 2 de la mañana de haber dejado a una amiga después de estudiar para la universidad. Pasó el tiempo, estuvo 2 meses muy mal y finalmente los padres tuvieron la difícil responsabilidad de desconectarla y falleció. Y aquí viene la segunda historia. Y este es el mensaje que realmente quiero compartir con ustedes. Estando en el funeral, yo no conocía a la chica, conocía al papá. Y un amigo, con el permiso de los padres, tomó la palabra y relató la vida de esta chica, de generosidad, de altruismo, de apoyo a la gente sin casas, etc. Y finalmente leyó una carta que la chica había escrito. Y la carta, en síntesis, decía, le escribía a Dios y le decía, Dios, gracias por ser parte de ti, gracias por lo que me das. Estoy siempre preparada para volver a tus brazos. Y en el fondo el mensaje que la chica daba es que ella estaba tan unida a Dios y tan compenetrada a Dios que me lleva a la última párrafo que dice acá, amar es conocer a Dios. Quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. Y creo que esa lectura de esa carta, en ese momento, me dio a entender de que estaba cerca de alguien muy cercano a Dios. Ahora me estoy dando cuenta que tuve la oportunidad de participar en ese funeral donde en realidad creo que Dios estaba ahí, estaba presente en esa chica que hasta hacía 2 meses atrás, llena de vida, llena de altruismo, llena de amor al prójimo, había fallecido sin tener ninguna responsabilidad porque una persona ebria le impactó el vehículo. Entonces, como conclusión, yo sé de que tengo muchísimas tareas para alcanzar esta perfección, pero esa historia de esa chica realmente me caló y me impresionó por haber estado cerca de alguien que era Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, Sairam. Bueno, estás ahí, Marcos. Sé que llegaste un poquitito más tarde, Marcos Echeverry. No sé si te animás a compartirnos alguna reflexión de lo escuchado. Hola, bueno, buenas a todos. Se debe escuchar con bastante ruido, ¿no? Estoy en un lugar, llegué un poquito tarde, no escuché la lectura, así que más o menos me doy una idea por cosas que fueron diciendo o releyendo, pero bueno, prefiero seguir escuchando que me viene muy bien también para trabajar mi escucha, así que
agradecido acá de poder conectarme y seguir escuchando. Gracias. Bueno, Marcos, gracias a vos, Sairam. Tania, ¿estás ahí con nosotros? ¿Te gustaría compartirnos una reflexión? Llegué tarde a la lectura, así que prefiero... muchas gracias. Bueno, gracias Tania. Sairam, de a poquito hemos ido recorriendo un poco las reflexiones de cada uno de los hermanos acerca, creo que no estaría faltando nadie. Lilian me pidió hoy escuchar solamente. Así que bueno, vamos a escuchar a Albina para el cierre entonces. Sairam. Me quedo ensimismada escuchándolos a todos y a cada uno. Y lo que más me admira, y es un modo de conocer a Dios, es cómo actúa en cada uno y la pedagogía que tiene para cada uno, como ya bien lo dijeron. Eso creo que nunca va a dejar de llamarme la atención y de admirarme. El título o subtítulo, ¿Cómo alcanzar la perfección? Y estaba recordando cuando comenzamos con ese título, cuando Jesús le ora al Padre antes de que lo prendan, ¿no es cierto?, para después crucificarlo. Él ora mucho al Padre y Juan rescató todo eso, que le dice que ellos lleguen a ser perfectos. Y en otra oportunidad también Jesús le dice a los discípulos: sed perfectos como vuestro Padre lo es. Y esto, que tal vez no lo he comprendido por años y años, desde muy jovencita que leía los evangelios, son palabras que no las llegaba a comprender, porque ¿cómo llegar a la perfección del Padre? Solo siendo Dios. Y no podía, primero que no sabía que éramos Dios, como nos dijo Baba. Eso lo aprendí con Baba. Pero qué largo camino es llegar a esa perfección. Largo y hermoso camino. La verdad que es para agradecer infinitamente la encarnación de Krishna, la encarnación de Jesús, la de Baba. Porque cada uno vino con un mensaje adecuado a la época, pero en definitiva el mismo mensaje. En el párrafo 54 dice: ámame por encima de todo. Fíjense que Moisés, el primer mandamiento, y estamos hablando de Moisés, miles de años atrás, que decía: amar a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros nos ponemos a reflexionar por sobre todas las cosas, amar a Dios, está extractado en esto que hemos leído y que le dijo Krishna a Arjuna: amar a Dios sobre todas las cosas. Ámame por encima de todo. Y qué difícil también amar a Dios por encima de todo. Y ese amarlo por encima de todo tiene que ver con la entrega absoluta a su voluntad.
Luego en el 55 dice, amar es conocer a Dios. Quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. A Jesús los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre, lo querían conocer al Padre. Tenían esa inquietud. Y Jesús les dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Qué difícil tiene que haber sido para sus discípulos concebir a Dios, que tenían una concepción distinta aparte, en ese cuerpo humano que era Jesús. No sé si lo habrían llegado a comprender totalmente. Estoy segura que Juan sí, pero los demás no sé, porque cada uno, a su modo, como estamos nosotros aquí en el círculo de estudio, lo habrá comprendido. Y esto, quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. Quien conoce profundamente a Dios. Cuando conocía a Baba sabía que era Dios, tenía la certeza absoluta que era Dios. En cada viaje, que fueron 7, que para mí fueron muy pocos en realidad, observaba a Baba cómo actuaba, porque tenía la oportunidad de ver a Dios y cómo se conducía a Dios. Entonces no perdía detalle. No perdía detalle de cómo se comportaba. En una oportunidad en que fuimos un grupo bastante tumultuoso, estábamos en el ashram de Vrindavan, realmente habían surgido grandes diferencias en el grupo. Y yo pensaba, si Baba no nos va a dar entrevista. Estábamos divididos en grupos, éramos muchos. Y Baba nos da entrevista primero al grupo en el cual estábamos Ernesto y yo, que fue, bueno, maravillosa, por supuesto. Y después nos dijo, ¿cuántos son? Y éramos un montón, no recuerdo en este momento, pero 50 y pico. Le dijimos, y dijo, el domingo les doy entrevista a todos. Resulta que pasó el domingo, no dio entrevista, y si ya el grupo estaba tumultuoso, imagínense, acá ya había caído hasta Baba, como alguien que no cumplía su palabra. Y al próximo domingo nos da entrevista a todos. A todos. Y nos apiñamos en la habitación de las entrevistas, porque si bien era un poco más grande que la de Prayanti, éramos muchos. Y yo pensé, acá viene el reto, porque en realidad no nos habíamos comportado bien. Baba, una vez que pasamos todos, nos mira. Y las más tumultuosas habíamos sido las mujeres. Nos mira fijamente, creo que a cada una. Y yo decía, ahora viene el reto, pero yo estaba tranquila porque en realidad me había portado bien. El reto era para las demás. Qué gran lección me dio Baba. Nos mira y sonriendo con una dulzura infinita, nos dice, amore, amore,
amore. No hubo reto. Nos miró con un amor que trascendía todo. Y allí fue una lección para mí, aparte de que fue un aprendizaje para mí de cómo actúa Dios. Y para mí fue conocer a Dios, porque estaba muy pendiente de todo lo que Él hacía y decía. Pero aquí sigue que dice, quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. Porque el asunto está en que observaba cómo se comportaba Dios. Pero ¿dónde estaba el quid de la cuestión? En que yo tenía que comportarme como se comportaba Él. Y gracias a su gracia, que tuve la oportunidad de conocerlo y de verlo hasta en los menores detalles, me sirvió para tratar de comportarme como Él. En este mismo el momento que les estoy hablando, siento dentro mío todo lo que sentía cuando lo miraba a Él. Porque después que dejé de tratar de ver cómo actuaba, empecé a verlo como era realmente, su esencia divina. Esto lo cuento bastante seguido y sobre todo en el centro SAI, ¿no? De comportarse como Él se comportaba. Que no solo es conocerlo, sino hacer lo que Él, como Él lo hacía, y para eso también están sus mensajes. Y en el siguiente que dice, no renuncies a la acción, pero encausa el sentido de tu hacer. Porque no es, según mi experiencia, la mía propia, no era lo mismo antes. Siempre nací para el servicio. Pero hay una gran diferencia cómo comencé a ver y a realizar el servicio después de lo que Baba me enseñó. En un principio el servicio era por amor, lo hacía por amor a los demás. Pero ahora, desde hace muchos años a esta parte, lo hago porque en el otro estoy sirviendo a Dios. Y esa es para mí la gran diferencia en mi, digamos, experiencia personal. Por eso no me cuesta viajar todas las semanas, porque lo hago por Dios. Voy a servir a Dios. Entonces, está también implícito el amor, pero un amor mucho más contundente y más fuerte, porque ya veo al otro como Dios. Y ser un instrumento de lo divino. Y sí, eso en todo momento y en todo lugar debemos ser un instrumento. A mí me ha pasado estar en situaciones muy difíciles en una institución, en la cola del banco, en alguien que por allí no me ha tratado bien, digamos, en una oficina. Prácticamente me ha tocado vivir en el PAMI en esos tiempos, ¿no? Y yo me contenía porque decía, si esta persona algún día llega a conocer a Baba,
Y llega al centro Saiba a decir, mirá cómo se comportaba esta que era devota de Baba. Y eso me contenía, porque esa persona podía llegar a conocer a Baba. Y eso también fue en un principio. Después ya no me costaba, porque también veía a esa persona que me atendía, también lo veía a Dios. Lo veo a Dios. Cuando alguien se entrega no le pesa su trabajo. Y sí, eso no tiene ni... Es así. Y si te concentras plenamente en mí, vendrás a mi hogar en la eternidad. Y ese es el punto. Estar concentrado en él. Concentrado. Y antes habíamos hablado de la concentración y la contemplación y la meditación, que es muy lindo estar solo y hacerlo. Pero cuando uno está en contacto con los demás familiares o los demás, que no es cierto, fuera de la familia, la sociedad misma, la concentración significa concentrarse en que todo es voluntad de Dios, que todo es Dios. Lo llamo Dios, para mí es una energía, es mucho más. Contemplar a los demás como a Dios. Y la meditación se da por añadidura. Bueno, hermanitos, gracias por todo lo que aportaron, por todas las hermosas reflexiones, y de cada uno aprendo, recuerdo y seguimos, porque nos vamos a liberar todos juntos y nos estamos ayudando mutuamente. Gracias. Gracias por lo que me aportan. Sairam. Sairam, gracias Albina por tus testimonios, experiencias con Swami llenas de amor y la experiencia de todos los contenidos que nos compartes, del servicio, lo que representa para vos semana a semana, el servir a Dios y dónde está la esencia de meditar desde ahí, como el mismo Swami lo describe, de tener nuestras mentes en Dios, aún no solo en el acto de meditar, sino en el acto de lo que uno hace día a día, ¿no? Esto de estar al servicio. Gracias, muchas gracias, Sairam. En un momento Lilian me preguntó si podía cederle su palabra a Marcos Erice para que nos dijera un poquito desde su reflexión en qué consiste la búsqueda de la perfección desde la meditación. Estamos ya un poquitito pasado del tiempo, pero bueno, Marcos, si querés hacernos darnos una devolución de eso que te había pedido Lilian, y entonces ya después sí iríamos cerrando, Sairam. Lilian hablaba de la Ashtanga Yoga, que viene a ser el resumen, podría decir así, de los pasos que él compiló de todo su conocimiento respecto de los diferentes tipos de yoga. En realidad Swami tiene un vídeo que sería interesante que ustedes tuvieran acceso, lo estuve buscando pero no lo encontré en mi historial, en YouTube, donde hace la reflexión de la diferencia entre concentración, contemplación y meditación. Cuando Albina recién hablaba sobre este tema, me recordaba esto, que Swami hace clara definición respecto de cada uno de esos ítems. Hay un aspecto que Swami pone mucho foco sobre la concentración, que dice que todo ser humano en su vida diaria necesita concentración. Si el ser humano, cuando está dirigiendo su carro, su coche, no está concentrado, ¿ya? O Guillermo como piloto no está concentrado en sus movimientos, en la dirección, lógicamente se pierde y puede generar accidentes. Por lo tanto, la concentración es necesaria para ordenar la mente,
Yo no puedo dejar algo que no conozco. No, si yo quiero dejar la mente, primero tengo que conocerla y luego regularla para poder saber cómo salir de ella. ¿Ya? Entonces, Swami dice, bueno, y en esto en sánscrito es pratyahara. ¿Ya? El segundo aspecto es dharana. ¿Ya? Dharana es la contemplación. Cuando ya hemos logrado el foco, supongamos en un mandala, en un yantra, ¿ya? Hay concentración y podemos lograr ya 13, 15 segundos de concentración sin que haya ningún pensamiento. En la medida que avanzamos en la concentración y pensamos en un nombre y forma de Dios, ¿ya? Comienza a surgir ese aspecto de la contemplación, donde todavía sí en la contemplación está el jiva contemplando a Dios. Viene a ser el aspecto del Visishta Advaita, ¿ya? O sea, es decir, la no dualidad, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Es decir, está la dualidad, la no dualidad calificada, ¿ya? Como fue el caso de Ramakrishna, donde él estaba muy abocado a lo que era la Madre Divina, ¿ya? Pero todavía desde su lugar de jiva, ¿ya? O sea, desde el lugar de persona. Entonces, Swami explica, entramos en el estado de contemplación. Cuando pensamos en Dios, vemos a Dios, el foco de la concentración es Dios, ya la mente está dirigida a Dios. Llega un momento en que la mente comienza lentamente a desaparecer porque estamos contemplando. Y luego viene el tercer paso, que es el samadhi, el dhyana, que viene a ser la meditación. No es lo que se habla de mindfulness o de todas estas cosas que están surgiendo por allí, cientos tipos de meditación. No, la meditación es donde ya el meditador pasa lentamente a dejar de ser meditación, donde el sujeto meditador, el objeto de meditación y el acto de meditar van desapareciendo. Y llega un momento en que se produce, que todo ser humano puede alcanzar, ya es el samadhi. El samadhi no es algo, un estado solamente final. Hay momentos en que estamos en samadhi, ¿ya? Los budistas zen hablan del satori o del mini satori. Ya vamos teniendo mini satoris. A veces nosotros colocamos, nuestra tendencia es colocar muy lejos el alcanzar la meditación o el alcanzar el samadhi. No, Swami dice, hagan la visión interior. Y la visión interior es dejar que la mente vaya para adentro. Cuando la mente se dirige, y en esto Bhagavan Sri Ramana Maharshi es muy claro, dice que cuando tú diriges la mente a través de la pregunta, ¿quién soy yo?, lo que se produce es silencio. Cuando hay silencio, no hay mente, no hay pensamiento. Entonces, en ese sentido, lo que a mi juicio, lógicamente es una interpretación, pero habla Krishna en esa parte de, digamos, de concentración, contemplación y meditación, alude justamente a esto, ¿no? Pratyahara, dharana y dhyana, que es lo que Swami tiene bien explicado en un texto que ojalá lo puedan encontrar en YouTube respecto de qué significan estos tres aspectos. Om Sri Sai Ram. Muchas gracias, Marcos, Sairam. Muchísimas gracias. Bueno, hermanitos, estamos dentro de un programa de actividades. Dentro de un ratito va a iniciar la recitación de Vedas. A algunos de los hermanos que participan que les viene muy bien que respetemos estos espacios de receso entre una actividad y la otra. Por eso vamos a hacer un Om Triyanti para cerrar ahora. Y muchas gracias a todos por sus hermosas reflexiones y aportes de las vivencias personales y el análisis de la palabra de Swami Sairam. A ver, vamos a darle... Bueno, vamos a hacer el cierre. Shanti,
Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Hey. Gracias a todos, Sairam.